buenas, espero que estés muy bien y con ganas de darle un poquito de caña a tu español. En este vídeo vamos a revisar cómo transmitir información esencial sobre nosotros mismos. Por ejemplo, al conocer a alguien por primera vez. Vamos a revisar las preguntas más comunes que podemos encontrarnos en este tipo de primeras conversaciones y, por supuesto, cómo responderlas. Y es que tener clara la manera de transmitir esta información y tener trabajadas y practicadas este tipo de preguntas y respuestas nos será de gran utilidad cuando llegue el momento de necesitarlas en nuestras conversaciones de la vida real, ya sea por trabajo, en viajes o por ocio. Además, al final del vídeo te dejaré una mini guía resumiendo toda la información que vamos a ver en el vídeo que te puede ser de gran utilidad si necesitas revisarla. ¿Te parece interesante? Pues vamos a ello. Lo primero que vamos a decir es un hola. Es el saludo básico, el más común y nos puede ser útil en cualquier situación. Eso sí, si queremos sonar un poquito más formales, podemos decir buenos días, si es por la mañana, o buenas tardes, si han pasado ya las 12 del mediodía. Otra alternativa es comenzar la conversación como yo he comenzado el vídeo, con un buenas o muy buenas. Es un saludo también súper común y que nos vale para cualquier tipo de circunstancia. Una vez hecho nuestro saludo inicial, pasaríamos a la pregunta más importante que podemos hacerle a una persona. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Esta segunda opción es la más común. ¿Cómo te llamas? Y a la hora de responder tenemos dos opciones, con el verbo ser o con el verbo llamar. Soy Tom o me llamo Tom. Soy María, me llamo María. Puedes usar la que más te guste. Un aspecto que debes tener en cuenta es que al conocer a alguien en España y en otros muchos países, pero particularmente en esta cultura, es muy común dar 2 besos en las mejillas a la hora de conocer a alguien. Es un gesto social de saludo y es súper habitual. En cualquier caso, si no te apetece o no es lo habitual para ti, siempre puedes evitarlo haciendo un gesto alternativo como es el de dar la mano. Una vez hechas las presentaciones, también puedes acabar diciendo un encantado de conocerte o un placer. La siguiente pregunta que probablemente te van a hacer es acerca de tu nacionalidad. ¿De dónde eres? Para responder, simplemente usaríamos la estructura soy. Soy de España, soy de Inglaterra, soy de Australia. Y así con tu nacionalidad. Pero debes tener en cuenta que puede ser que tu nacionalidad sea una, pero vivas o vengas de otro sitio. Pues en ese caso podríamos decir, soy de España, pero vengo de Inglaterra. O soy de España, pero durante los últimos 3 años he vivido en Inglaterra. Otra pregunta muy común y que probablemente te hagan es acerca de tu edad. Y para ello se usa la estructura ¿cuántos años tienes? Porque recuerda, en español los años se tienen. Usamos el verbo tener con la estructura yo tengo 20 años, yo tengo 30 años, tú tienes 50 años, él tiene 25 años. Es importante que tengas eso claro. Los años en español se tienen. Otra pregunta que probablemente te vas a encontrar es acerca de tu profesión o tu ocupación. Para ello tenemos 3 preguntas básicas. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? ¿O de qué trabajas? La primera pregunta, ¿a qué te dedicas?, es más abierta y nos viene bien, por ejemplo, si no sabemos si la persona estudia, trabaja o no, hace otro tipo de actividad. Puede ser que la persona nos conteste trabajo en este sitio, estoy estudiando en la universidad o me dedico a hacer X labor. Por ejemplo, si le preguntásemos a un doctor las 3 preguntas, nos podría decir soy doctor, trabajo en un hospital, me dedico a la sanidad. Si se las preguntásemos a un profesor, pues podría decir soy profesor, trabajo en un instituto y me dedico a la enseñanza. A un mecánico, soy mecánico, trabajo en un taller, me dedico a reparar coches. Lo vas pillando, ¿no? Una vez que hemos cubierto la información esencial, es posible que la conversación siga fluyendo y que pasemos a otras preguntas secundarias, pero igualmente interesantes. Es posible que nos pregunten en qué zona o en qué parte de la ciudad vives. ¿Vives en el centro o vives en las afueras? La respuesta habitual sería, vivo cerca del centro, vivo cerca de la estación de autobuses, vivo en la zona del estadio de fútbol. También pueden preguntarnos sobre nuestras relaciones personales.
Por ejemplo, ¿tienes pareja? ¿O estás soltero o soltera? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hijos? Para responder usaríamos el mismo verbo de la estructura con la que nos han preguntado. Pues tengo o no tengo pareja, estoy o no estoy soltero, tengo o no tengo hijos, tengo o no tengo hermanos, etc. Otra pregunta común podría ser ¿con quién vives? ¿Vives solo? ¿Vives con tu familia? ¿Compartes piso? Y por último podrían preguntarnos si tenemos mascotas, por ejemplo, o si nos gustan los animales. La pregunta sería ¿tienes mascotas en casa? ¿Tienes animales en casa? Y por supuesto podríamos decir que no tenemos o que sí tenemos en el caso de cada persona. Yo, por ejemplo, diría sí, tengo un perro y un gato. Tú ya adapta la respuesta dependiendo del bicho con el que convivas. Y después podríamos pasar a la pregunta ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus hobbies? Esta es una pregunta muy común que solemos intercambiar con las personas y a todo el mundo le gusta hablar sobre sus pasiones y sus aficiones. Para responder podemos decir cosas que nos gustan, que nos encantan o que nos apasionan. Por ejemplo, me gusta hacer deporte, me encanta salir a correr por la montaña o me apasiona la escalada. Si te fijas, cada uno de estos verbos indica más grado de disfrute con esa actividad. O practico, si es una actividad que realizamos, sobre todo si es una actividad deportiva, que realizamos de manera regular. Practico natación 3 veces por semana. También podemos decir que algo no nos gusta o directamente que lo odiamos, si ni se nos pasa por la cabeza hacer ese tipo de actividad. Una vez que ya hemos cubierto toda la información importante sobre nosotros mismos y sobre la otra persona, es posible que te apetezca seguir la conversación. Y para eso están las preguntas de relleno o las preguntas para sacar tema de conversación. Vamos a ver algunos ejemplos comunes. Podríamos comenzar hablando sobre el último show o la última película que está en tendencia. Por ejemplo, ¿has visto la última temporada de Stranger Things en Netflix? ¿O has visto la última película de Bayona? También podemos hablar de situaciones que han tenido una gran repercusión en los últimos días o que están en tendencia en ese momento. Por ejemplo, ¿te has enterado de lo que pasó en París la semana pasada? Por último, para conocer más a fondo a la persona y saber lo que opina respecto a un tema concreto, podemos hacer la pregunta de ¿qué opinas de? O ¿qué piensas de? Preguntando concretamente por la situación que nos interesa. Imagínate que en tu ciudad han sacado una nueva ley que prohíbe circular a los coches antiguos por el centro de la ciudad y quieres saber lo que esa persona piensa al respecto. Podríamos preguntarle ¿qué opinas de la nueva ley de circulación? ¿Qué te parece esta nueva ley? ¿Qué opinas al respecto? Y así con cualquier otro tema que nos interese saber la opinión de la otra persona. Antes de terminar, te quiero dar un pequeño tip final. En una conversación de este tipo, y más si tenemos en cuenta que la hacemos en un idioma que no es el nuestro, es posible que haya parte de la información que no comprendamos o que simplemente se nos olvide. En estos casos podemos usar la estructura has dicho que para pedirle a la otra persona que nos repite esa información. Por ejemplo, ¿cómo has dicho que te llamabas? ¿Dónde has dicho que vivías? ¿A qué has dicho que te dedicabas? Para terminar, te dejo esta plantilla de resumen donde puedes encontrar toda la información que hemos trabajado en el vídeo de hoy. Además, voy a ir revisando las preguntas una a una y te reto a que me contestes, a que pienses tu respuesta y me contestes hablando como si fuera una conversación real. Vamos a ver qué tal. Hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes pareja? ¿Con quién vives? ¿Te gustan los animales? ¿Tienes alguna mascota? Y dime, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Ha sido un placer hablar contigo. Encantado de conocerte. Y hasta aquí el vídeo. Ahora ya sabes las preguntas más comunes que puedes encontrarte en una primera conversación en español. ¿Has echado en falta alguna pregunta? ¿Me he dejado algo importante o tienes alguna duda? Déjamelo en los comentarios. También puedes hacer tu propia presentación. A mí me servirá para conocerte un poquito más y a ti para poner en práctica todo lo aprendido. Por mi parte, nada más. Como siempre, espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Te dejo por aquí otro vídeo que podría ser interesante para ti y me despido. Cuídate mucho, un saludo y hasta otra.